Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Lorena Inicio, médica de planta de la sección de plástica, viales, animales y órbitas del Hospital de Clínicas José de San Martín. Eh, Ahí hice un fellow y actualmente estoy como médica de planta. Le voy a hablar de inflamación orbital idiopática. Una patología bastante frecuente. Eh, ¿Qué es? Es un proceso benigno, no granulomatoso, inespecífico, y se llama idiopático porque no tiene ninguna causa que se le adjudique ni tiene ninguna enfermedad sistémica a la cual pueda estar vinculada. Esto es importante porque hay procesos inflamatorios que están vinculados con enfermedades sistémicas. En este caso, esta patología no está vinculado con ninguna enfermedad sistémica, por eso se llama inflamación orbitaria idiopática. ¿Sí? Puede afectar cualquier estructura de la órbita. Antes se le llamaba pseudotumor orbitario, creo que muchos todavía aún hoy lo siguen llamando así, pero la forma más actual de llamarla es inflamación orbitaria idiopática. ¿Qué características tiene? Que puede estar con distintos estadios, puede ser agudo, ¿sí? Subagudo o crónico, y dentro de los crónicos a veces tienen periodos como de reagudización, por eso se dice que es una enfermedad con bastantes recurrencias. Como dije antes, puede afectar cualquier estructura de la órbita y dependiendo, y su clínica va a depender del lugar de afectación, el grado de inflamación o de fibrosis o de efecto masa que pueda tener esta patología. Por eso se llama pseudotumor, porque tenían eh, un efecto masa, una lesión tumoral que se pensaba que era tumoral y no inflamatoria como se sabe. Tiene bastante predilección por la glándula lacrimal, es un lugar donde se aloja frecuentemente porque es de estructura orbitaria con mayor cantidad de tejido linfoide, ¿sí? Como les dije, es una inflamación benigna, no infecciosa. eh, Como le dije anteriormente, no tiene una causa ni local ni sistémica. Es entre el 8 al 10% de todas las masas orbitarias. Se presentan más frecuentemente en la quinta década de la vida, y se dice que en adultos tiene una presentación más unilateral y en niños más bilateral. La verdad es que tenemos varios casos de bilateralidad por ahí en adultos, pero bueno, esto es lo más frecuente, ¿sí? Es la tercera causa de patología orbitaria después de la endocrina, ¿sí? Cuando hablamos de frecuencia de patología orbitaria, la eh, oftalmopatía endocrina o enfermedad de Graves es la primera causa de afectación orbitaria, la segunda son los linfomas y la tercera es la inflamación orbitaria idiopática. Creo que los linfomas con esta patología son el gran diagnóstico diferencial, y ahora lo vamos a ver. Y la otra característica es que recurren, ¿sí? Tienen alta incidencia de recurrencia. Se las puede clasificar en anterior, si está en la porción, en el tercio anterior de la órbita; difusa, si afecta difusamente la órbita; posterior, por detrás del globo ocular; puede afectar los músculos y se llama miositis; y puede afectar la glándula lagrimal y ser una dacrioadenitis. ¿Cómo se presenta? Y la clínica, el 80% se presenta con una proptosis, ¿sí? Una proptosis de comienzo agudo, ¿sí? Con un dolor súbito. Eh, Muchas veces, si afecta la glándula lacrimal, va a tener una tosis o una pseudotosis, y decimos que es una tosis NC itálica, ¿sí? Con, Dependiendo del lugar de la afectación, si son más anteriores, no, pero las más posteriores van a tener una alteración de la agudeza visual. Si afecta a los músculos, va a tener una alteración en la motilidad ocular. A veces, aunque no afecte directamente al músculo, si el proceso inflamatorio es muy, muy generalizado, puede tener
una alteración en la motilidad ocular y además puede generar dolor a la motilidad ocular. Vemos todos los signos de inflamación orbitaria con edema, con quemosis, con inyección conjuntival, con flebosis, ¿sí? Todos los signos de inflamación aguda que podemos ver en la órbita. Cuando hay una afectación de la glándula lagrimal, ¿sí? La glándula lagrimal, recuerden que se ubica en el cuadrante superexterno de la órbita, ¿sí? Es bastante anterior, tiene una porción orbitaria y una porción palpebral. Cuando afecta la glándula lagrimal, que es el lugar donde más frecuentemente se afecta, el 50% de las inflamaciones orbitarias idiopáticas afectan a la glándula lagrimal, se presentan con dolor, esta tosis, ¿sí? Esta caída del párpado, pero no es de todo el párpado, es del tercio externo, por eso se le dice en S itálica, porque en realidad el tercio interno, los 2 tercios internos, dependiendo del grado de inflamación, ¿no? Del párpado va a estar en una posición adecuada, pero el tercio externo va a estar caído, ¿sí? Entonces, la tosis es con ese formato. Vamos a tener edema palpebral, enrojecimiento muchas veces del párpado afectado y un agrandamiento doloroso de la glándula. Y si lo palpamos, por ahí el paciente le despierta un poco de dolor a la palpación del reborde orbitario externo, sí, superexterno, ¿sí? Y acá vemos, esto es una tomografía computada en un corte axial y vemos cómo hay un agrandamiento, si bien no hay un tamaño estandarizado de la glándula lagrimal, no es que todas las glándulas miden X, pero sí nos es de mucha utilidad la comparación con la contralateral y vemos, si bien no hay una medida estandarizada, también sabemos que esta glándula está agrandada, ¿sí? Y al mirarla con el otro contralateral no nos queda ninguna duda. Este es un paciente joven de unos 25 años aproximadamente, que se presentó con este proceso, ¿no? Decía, tiene inflamación del párpado superior, enrojecimiento del ojo, él se manifestaba que tenía dolor, y si uno palpaba ahí el tercio externo de, del reborde orbitario, podíamos despertar un poco de dolor. Le pedimos una tomografía, siempre es el primer estudio que solicitamos, una tomografía en un corte axial. Vamos a ver este agrandamiento marcado de la glándula lagrimal del lado derecho. Y en este caso en particular le dimos un tratamiento, el paciente respondió muy bien y vino a los meses con la afectación de la glándula contralateral también. Muchas veces pasa eso, ¿no? Que la presentación puede ser bilateral, asincrónica, no simultánea. La otra presentación bastante común es la miositis, que es la afectación del músculo, ¿sí? Muchas veces afecta a un solo músculo. La más frecuente es la afectación de un solo músculo y hay algunas veces que se presentan la afectación es más de un músculo, ¿sí? Tiene como característica diferenciar con otras patologías la afectación del tendón, ¿sí? No solo del vientre muscular, sino del tendón. Va a tener una alteración en la motilidad ocular, además le va a doler cuando se mueva, va a tener diplopia, dolor, como les dije, proptosis y todos los signos de inflamación agudos, ¿sí? Acá vemos en una resonancia magnética, en un corte coronal, este agrandamiento del músculo recto inferior y acá también, ¿sí? Con todas las características inflamatorias también. Y este paciente que tenía una enfermedad inflamatoria de mucha data, de mucha evolución, vimos en un corte sagital de una resonancia cómo se agranda el vientre y el tendón, ¿sí? ¿Por qué hago esta diferenciación? Porque vamos a
es importante que podamos ver y distinguir entre un músculo normal, ¿sí? Y los músculos agrandados, ¿sí? El músculo agrandado con afectación del tendón va a hablar de un proceso inflamatorio más vinculado a una inflamación orbitaria idiopática, y cuando tenemos un aumento del tamaño muscular, pero solamente con afectación del vientre y, y sin compromiso del tendón, vamos a estar en presencia por ahí de un proceso vinculado a una enfermedad de Graves o orbitopatía distiroidea, como se llama actualmente. O sea, la afectación o no del tendón de inserción del músculo nos va a hablar sobre un proceso inflamatorio o un proceso más vinculado a la enfermedad distiroidea. Como les dije, si hay una afectación, si el compromiso orbitario es más anterior, vamos a tener todo el edema del tercio anterior, va a estar el ojo más rojo, el edema de los párpados, conjuntiva, quemosis, ¿sí? En cambio, si la afectación es más posterior, además del dolor, del dolor a la motilidad ocular, puede tener una disminución de la agudeza visual, ¿sí? Piensen que como se puede afectar cualquier estructura de la órbita, puede afectar la esclera, puede afectar el- los tejidos que rodean al nervio óptico, que es una perineuritis. Bueno, por eso disminuye la agudeza visual. Y si el proceso pseudotumoral es de mucho volumen, puede generar una compresión del nervio también. En las difusas va a tener proptosis, dolor, y cuando tenemos un efecto de masa, como siempre, la tumoración va a generar un desplazamiento del globo ocular contrario a donde está, ¿sí? Entonces, si el globo ocular se desplaza hacia adelante, la lesión es posterior; si la lesión es superior, se va a desplazar hacia abajo; si es inferior, se va a desplazar hacia arriba, y así dependiendo de dónde esté. Si afecta la vaina del nervio óptico, hace una polineuritis, va a tener una alteración de la motilidad ocular, de la agudeza visual, perdón, y si afecta la esclera, va a generar una escleritis. Hay una forma bastante rara de la inflamación orbitaria idiopática, que es la esclerosante, ¿sí? A veces se presenta desde el inicio, así, y a veces es un estadio final de la inflamación orbitaria idiopática, ¿sí? Frente a las recurrencias sistemáticas, termina generando demasiada fibrosis y esclerosis. Es el análogo a la fibrosis retroperitoneal, pero esto es en la órbita. Puede afectar, como dijimos, cualquier estructura de la órbita, con un predominio en la glándula larimal, y en general se presenta con una forma más crónica, con bastante menos signos de flebosis, ¿sí? Edema, eritema, por ahí es menos, es como más, em, menos inflamatoria y es más progresiva, ¿sí? Y la realidad es que es bastante más refractaria a los tratamientos habituales. Como les dije, entre la comparación entre un proceso esclerosante y la inflamación orbitaria, es que el esclerosante es más gradual, no tiene, el dolor es moderado porque tampoco tiene tanto proceso inflamatorio agudo, ¿sí? Hay más reemplazo por tejido fibrótico. Si afecta a los músculos, va a tener bastante más diplopía, tiene peor respuesta a los tratamientos habituales, y se trata con antimetabolitos, que es a lo que más responde porque es más refractaria a los tratamientos habituales. En cambio, el proceso inflamatorio orbitario es de inicio más súbito, con bastante más dolor, por esto que tiene mayor inflamación, y tiene mejor respuesta a los tratamientos con corticoides, que es el gold standard. ¿Cómo se diagnostica esta patología? La realidad es que la clínica es soberana. Dentro de la clínica, la epidemiología es bastante importante en cuanto a la edad y todas las características de presentación. Nosotros le vamos a pedir siempre una tomografía a un paciente que tiene un proceso orbitario,
El primer estudio que pedimos siempre es una tomografía. Si la tomografía no nos resulta concluyente o necesitamos algún dato más, podemos pedir una resonancia. Eh, el diagnóstico es la biopsia, ¿sí? Es ir, eh, ver dónde está la lesión alojada por tomografía y sacar un pedacito y mandarla a analizar. Yo habitualmente hago congelación intraoperatoria si la lesión sobre todo no es tan anterior, para garantizarme que el tejido que haya sacado me va a arrojar un diagnóstico y el diagnóstico es anatomopatológico. La anatomía patológica nos va a informar eh, si es un proceso inflamatorio o es un proceso neoplásico, ¿sí? Piense que la diferencia entre un proceso inflamatorio o un linfoma a veces está dado en la clonalidad de las células y en la marcación de inmunomarcación. Entonces, clínicamente es muy difícil de diferenciarlos. Y la biopsia es lo que nos va a determinar si es un proceso linfoproliferativo o inflamatorio. Por eso la importancia de hacer una biopsia. Y piensen que los linfomas tienen una respuesta parcial al corticoide. Y como estas enfermedades inflamatorias se tratan con corticoides, si uno de inicio da un corticoide, seguramente estos pacientes van a mejorar. Y si tienen un proceso inflamatorio va a mejorar, y si tienen un proceso linfoproliferativo también va a mejorar. El tema es que en el proceso del linfoproliferativo va a recidir más rápido y ahí vamos a tener que sí o sí biopsiarlo. Entonces, lo que yo aprendí, como lo hago habitualmente, yo frente a un paciente que tiene esta clínica, lo biopsio de entrada. No le hago la prueba terapéutica del corticoide, porque voy a estar perdiendo tiempo. Entonces, el diagnóstico es por biopsia, por anatomía patología. La citometría del flujo nos da una información bastante buena, más rápida, pero el diagnóstico es anatomopatológico. El tratamiento, en la primera línea, el gold standard son los corticoides, se usan dosis inmunosupresivas por vía oral, 1 miligramo kilo día del Tizona B, se usa durante 6 a 8 semanas y la realidad es que entre el 70 y el 80% tiene una muy buena respuesta al tratamiento. Pero así todo, como dijimos, como les dije antes, tiene un 52% de recurrencia. En los pacientes que tienen una recurrencia o que tienen una mala respuesta a los corticoides o que tienen también a veces compromiso visual, le hacemos pulsos de corticoides, ¿sí? En algunos casos se ha usado también corticoides intraorbitarios, ¿sí? Las inyecciones paravulvares de corticoides, de triamcinolona. Y otro de los diagnósticos, de otros de los tratamientos que se ha utilizado con buenas respuestas es la indometacina. Ya los pacientes que no responden a los corticoides por vía oral, ni por vía sistémica, ni locales, eh, se está probando o sea, se ha probado antes, se ha dejado de usar y ahora se está volviendo a utilizar nuevamente la radioterapia. Sí, muchas veces se lo usa como un ahorrador del corticoide y como ayudante al mismo. Entonces, eh, se usa como para potenciar el efecto del corticoide y tiene bastante tasa de éxito. Los antimetabolitos, como el metotrexate, la ciatopina y el micofenorato, son estrategias bastante buenas a utilizar. La realidad es que nosotros no las indicamos. Esta patología la tratamos siempre en conjunto con inmunólogos o reumatólogos. Nosotros cuando llega el paciente con esta patología, lo estudiamos, le hacemos la cirugía, le hacemos la biopsia y con la anatomía patológica lo derivamos a un reumatólogo inmunólogo con el cual trabajamos de manera conjunta, ¿sí? Y estas medicaciones, como el corticoide, y como los antimetabolitos, o la ciclosporina, que es otra de las drogas utilizadas, las indican los reumatólogos o inmunólogos, y nosotros vamos haciendo el acompañamiento clínico orbitario
Si vemos alguna reagudización, nos comunicamos y ellos aumentan las dosis. Si está crónico, se puede bajar o se puede mantener, ¿sí? Pero siempre trabajando en equipo con reumatólogos e inmunólogos. El rituximab es un anticuerpo monoclonal que está dirigido contra los linfocitos B porque tiene marcador CD20. La realidad es que el rituximab, si bien se puede utilizar en tratamientos para procesos inflamatorios, eh, su indicación más clara es en los linfomas, ¿sí? Pero bueno, todos estos anticuerpos monoclonales están revolucionando mucho la terapéutica tanto de los procesos neoplásicos como inflamatorios recalcitrantes o inflamatorios más refractarios a los tratamientos habituales. La cirugía se deja realmente para lesiones que o son muy voluminosas y están generando algún efecto masa muy importante, que no responden a los tratamientos habituales o que recurrieron. La verdad es que no es la indicación, no es el tratamiento de primera elección en esta patología, pero a veces lo usamos como estrategia adyuvante o cuando el volumen de la lesión es muy grande. La exenteración orbitaria, la realidad es que lo hacemos en pacientes que tienen una agudeza visual muy disminuida y que tienen demasiado dolor, ¿sí? Mm, Yo creo que en 12, 13 años que me dedico a esto, una vez tuvimos que hacer una exenteración en un paciente que tenía un dolor que le era incompatible con la vida. La realidad es que era sumamente invalidante y ya había perdido la visión. Entonces hubo que recurrir a este tipo de cirugía, pero la verdad es que lo dejamos siempre como ultimísima opción. En los tratamientos en inflamación orbitaria, pero esclerosante, muchas veces estamos utilizando nuevamente la radioterapia porque sabemos que los corticoides, hacemos los corticoides, pero no responden. Muchas veces la radioterapia la podemos combinar con antimetabolitos o anticuerpos monoclonales, pero bueno, como les dije, la realidad es que esto es en conjunto con reumatólogos e inmunólogos. Hay una enfermedad orbitaria llamada enfermedad por IgG4 que se describió en 2001, que estos son todos los criterios diagnósticos. Y la realidad es que ahora está en revisión bastante esta patología porque se vio que el IgG4 está aumentada. Antes se creía que en algunas enfermedades, en algunos casos estaba aumentada, entonces se la dio como una entidad aparte. Y hoy se le vio que el IgG4 puede estar aumentada en un montón de procesos inflamatorios orbitarios y no orbitarios y que no es tan indicativa y específica de una enfermedad por IgG4, sino que por ahí está aumentada en varios procesos inflamatorios orbitarios y que ya no es una entidad aparte y en sí misma. Pero bueno, eso está en revisión. Como conclusión, la enfermedad orbitaria idiopática es un diagnóstico por exclusión desde lo clínico, pero es un diagnóstico mm, que se llega por la biopsia, por la anatomía patológica, ¿sí? El corticoide es el tratamiento de gold standard de primera elección. La mayoría de los pacientes, el 80% responden al mismo. Este, y los que no, se les dan otras estrategias terapéuticas y siempre trabajamos en forma conjunta con inmunólogos o reumatólogos. Bueno, espero haber sido clara y bueno, cualquier cosa les dejo mi mail por si necesitan hacer alguna consulta.